Pasando un poco ya al punto del video de hoy, de la materia, de lo que podemos ver hoy, tengo algunas frases, pero la idea mía no es demostrarte que yo puedo tocar las frases y que pudieran ser unas frases o unos cantos mucho más maduros. Hay un ritmo que me llamó mucho la atención y me llama actualmente la atención, pienso en él cada vez que tengo la oportunidad, que es un ritmo muy sencillo. Si yo estoy pensando la música en 4/4, pa 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 pa. Algo como que pa 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 pa. O pa 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 pa. Ese ritmo yo le hallo mucha relación en mi música, y si escuchas alguno de mis solos o algo de mi música por YouTube, escucharás y te vas a sentir identificado con ese ritmo. Ese ritmo generalmente lo hace la base. Estoy hablándote del tema Guataca City del maestro Paquito de Rivera, gran maestro de la música del saxo. Si no lo conoces y es tu primera vez, te invito a que pongas Paquito de Rivera saxofón. Es un gran maestro del que te vas a enamorar de su música, estoy convencido. Y si no, porque no todos tenemos por qué escuchar música cubana o música latinoamericana, respeto tu sentimiento, amigo. Pero si quieres tocar música popular, te recomiendo chequear esos ritmos que te son un poco, digamos, incómodos o diferentes. ¿Cómo lo puedes lograr? Desde mi punto de vista, desde mi opinión, lo puedes lograr primero que todo escuchando el tema o algunas versiones del mismo tema, pero escuchándolo de una manera lenta. Hay diferentes aplicaciones de las que te puedes ayudar para escuchar el tema lento. Yo no puedo poner el tema ahora porque si no, no podemos incluso ni postearlo, la primera parte de este video en YouTube, porque por derechos autorales no dejan utilizar la música, y estoy súper alegre de que esté pasando eso porque me parece genial de que la persona tenga su música y la música tenga un derecho y no podamos hacer lo que uno quiera con la música. Así que de verdad que aunque esté sucediendo esto y no te pueda ayudar en esta primera parte, tal vez en la última parte sí pueda aparecer un poco del tema, pero ya esa otra parte va a estar en Patreon, va a estar en el Patreon. Espero ponerlo en este video. Ese ritmo generalmente lo hace la base. Pa 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 pa. Nada más y nada menos que son tresillos de negra. El tresillo de negra es un ritmo muy utilizado, pero no te quiero aburrir con este ritmo, pero sí déjalo como un estudio independiente de cómo algunas orquestas colombianas, orquestas venezolanas, música venezolana, utilizan mucho este ritmo. La música peruana también te lo recomiendo desde el punto de vista para que te sientas identificado de dónde comienza a salir esta ritmicidad. Estamos en la parte donde hace pa 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 para entrar de nuevo al tema, ¿no? Algo parecido, ¿verdad? Estoy tratando de atrasar un poco el tiempo. Yo hago mi propia versión de este tema. Tal vez no es como es originalmente, pero lo que te quiero agregar en el día de hoy es qué relación tiene
este ritmo y qué relación desde mi punto de vista tiene esta música con la música del maestro Charlie Parker. Primero que todo, es un tema que para estar comenzando en el tema de la música latina está genial. Es un tema que tú puedes entender y eso es un aspecto del que te quiero hablar. ¿Qué música escuchar al principio cuando estás comenzando la música latina? Temas que tú puedas reconocer, temas que te sientas identificado. Por ejemplo, si te hablo del ritmo de la timba, para que lo escuches, no porque te voy a hablar de la timba o de la timba cubana, o si te hablo de la salsa dura, por así decirlo, estoy seguro que con las armonizaciones hoy en día de los grandes maestros que le hacen a estos temas, no te vas a sentir o no vas a entender mucho qué es lo que está pasando. Sin embargo, si vamos desde el principio, para mí el maestro Paquito de Rivera es un principio y es un final. Primero que todo porque su música se entiende, el lenguaje de lo que él quiere manifestar en su color a la hora de él cantar. Te recomiendo el maestro Paquito de Rivera para que comiences con algo, con una idea básica de la música latina. El tema más o menos, para que lo puedas reconocer en YouTube. El tema se va dando vuelta, por así decirlo. El tema se va dando vuelta. Yo estaba haciendo la primera parte. Te vuelvo a recordar la línea. Algo básico que personas que no llevan mucho tiempo tocando lo pueden tocar, y es importante en esta parte del video. Créeme, por favor, cada persona tiene su lenguaje. Amigo, si no puedes tocarlo igual que en la grabación, hay que respetar, ese es tu lenguaje, esa es tu manera. No tienes que estar obligado a tocar igual que en la grabación. Error que muchas personas cometen, de decirle a la otra, al amigo, a la persona, al intérprete: hey, no te está saliendo igual que la grabación. Brother, ¿pero por qué dices eso? Cada persona tiene su propio lenguaje, su propio canto. Estoy seguro que cuando tú comenzaste, cuando iniciaste, que tal vez no te acuerdas ya de ese momento, no todos tocamos con el mismo lenguaje y no aprendemos desde el principio. Pero para la persona que te está pidiendo en este momento el consejo, que lo escuche, ayúdalo y dile que realmente que lo siga estudiando si le falta. Es verdad que es un tema que tiene sabor y tiene de cierta manera muy pocas notas y tiene mucho agarre de cierta manera melódicamente. Por eso
te recomiendo que este tema, Wataka City, es un tema exquisito para uno comenzar. Espero que te esté ayudando en este momento, ya tomando nota de cómo empezar. Y también existe el libro del maestro Paquito Rivera, si mal no me recuerdo es el volumen 77 de James Abersol. Está esta música, aparece mucha más melodía, pero este canal es para ayudar a las personas que están comenzando, para estar intercambiando, para estar unidos todos en buena energía, de buena manera. Y desde mi punto de vista este tema lo encuentro increíble. Yo lo tengo escrito para piano acá. Me encanta de cierta manera. Voy a mover un poco la cámara, pero te voy a mostrar. Lo tengo aquí delante de mí. Lo he tocado generalmente para saxo alto. No sé si lo puedes ver por ahí. Y más abajo te puedes encontrar la armonía para empezar o comenzar a tener una idea de solear en este tema. Generalmente yo uso la escala menor dórica, en este caso de la menor, el re 7 más 9, que para saxo tenor sería mi 7 más 9, es una escala aumentada, es una escala alterada, también le llaman otras personas. Generalmente no tengo, por así decirlo, ahora mismo algo preparado como un backing track del tema. Solamente quería compartir contigo algo fácil de lo que ya tú podrías estar tomando nota con este tema. Versus la relación del maestro Charlie Parker. ¿Por qué me voy al tema de My Sweet Little Chose, o como tú lo puedas pronunciar mejor? Yo estoy aprendiendo el idioma. Discúlpame si no lo he pronunciado correctamente. No quiero ofender al gran maestro Charlie. Tengo acá algunas frases que siento que están armónicamente relacionadas, porque este tema para tenor está en la menor, y My Sweet Little Chose tiene una relación de también el tema en la menor. Y sin ir más allá, generalmente si en este momento estoy chequeando algo de cierta manera con la frase del maestro Charlie y el maestro Paquito, no tengo el solo aprendido perfectamente, ya que en estos momentos no me encuentro tocando este tipo de estilo, este tipo de música, pero algo te podría de cierta manera ayudar. Y hay algunas frases, hay algunos sistemas de melodías que están súper interesantes, y también pudieras escuchar el canto del maestro Charlie y unir al canto del maestro Paquito. Lo encuentro brutal. ¿No te parece o no te llama la atención de que esto sería genial? Que escuches a un maestro de cierta manera de esa gran raíz de la música bebop, o de la música, un gran maestro de la música, un saxofonista con otro maestro, además el maestro Paquito de Rivera, con esa riqueza rítmica. Me parece genial. Te invito a que lo hagas, a que lo pruebes de tu manera, que lo puedas saborear y lo puedas entender, sobre todo desde tu opinión. Y desde tu opinión va a ser la tuya, y nadie va a acercarse a tu propia opinión, porque eres tú. Nadie lo va a poder tocar con el mismo sabor que cada intérprete lo trata de hacer. Tengo algunas frases por acá de la parte del solo. En esa parte de la, por así decirlo, de la corredera, como le decimos, yo eso lo tomo de una manera lenta. Es algo básico. Ya ahí estás comenzando a salir de lo que no te salía, en el sentido de que atrasa el tiempo. Da lo mismo si no vas a llevar este tema para un concurso, no vas a exponer el tema en un concurso. El arte no es de concurso, el arte es de lo que realmente la persona puede transmitir desde su perspectiva y desde su canto. Hazlo a tu manera. ¿Por qué hay que hacerlo perfecto? El maestro Charlie lo hizo perfecto, lo hizo increíble, y no le escuchaba a más nadie que lo haga con el mismo lenguaje y el mismo sabor. Integra el tuyo, yo lo hago lento.
En este tema, en esta parte de la frase voy jugando un poco con la frase y también algunas veces voy divagando, voy agregando otro tipo de canto. Por ejemplo, ahí va como un avión, ¿verdad? ¿Por qué no intentas hacer una pequeña frase del tema y tomar como referencia otro final? O sea, ¿qué es lo que te quiero explicar? Que puedes tomar la referencia de una frase y terminar agregando otra frase tuya. No sé si te has sentido un poco la relación de cómo, de cierta manera, entregarte en este momento, la relación de cómo voy tomando algo que no tiene, supuestamente, que no tiene que ver con un estilo, en este caso la música del maestro Paquito, que es un gran conocedor de la música del bebop, gran conocedor y de muchos otros ritmos. Maestro, qué bendición escuchar su música. Y el maestro Charlie Parker. El maestro Charlie Parker tiene un fraseo totalmente diferente, pero a la vez es una música, es música. A la vez es diferente del punto de vista de muchas personas que hablan y qué tal, y que los estilos y ellos, yo tengo respeto la opinión de cada cual de todas maneras, pero de cierta manera acá no quiero que llegues a una opinión diferente de que este maestro es para esto y este otro maestro viene de este otro lugar, sino que intégralo como una música, intégralo como un propio lenguaje, une las herramientas que tú tienes, une lo que tú puedes hacer, y tomando una sola frase. Ahí estabas viendo, yo estaba tratando de tocar y la frase de cierta manera del maestro Charlie se me fue de las manos y dije, déjame ver qué es lo que puedo hacer. Y estuviste escuchando, ¿no? Cómo tomo la frase de una manera lenta y tal, de una manera lenta, orgánica y tranquilo, que si lo haces muy lento en el futuro, si te interesa este tipo de música, te va a salir como realmente al aire, que es de la rítmica, quiero decir.
Y bueno, un poco el video de hoy es para que tengas en cuenta cómo puedes tomar algo sencillo, digamos incluso sin saber el solo completamente, algo que está a tu alcance, porque si pones música del maestro Paquito Rivera en YouTube, te vas a alimentar de mucho lenguaje, versus si pones la música o versiones de My Sweet Little Shows del maestro Charlie, te van a salir varias versiones y estoy seguro que te vas a encontrar con un propio lenguaje. Y esto es lo que yo quiero, realmente que te encuentres con un lenguaje que tú puedas canalizar e integrar a ti, y que te sientas mejor de la etapa frustrante que lleva o conlleva de cierta manera a estudiar lo que tiene que ver el jazz, de cierta manera con la cantidad de métodos y tal, etcétera. Pero eso es una manera que yo respeto de estudiar, y la otra también es escuchando música y sobre todo diciendo que mañana te va a salir mejor, que mañana vas a sentirte mejor con el lenguaje. Así que muchas gracias por estar mirando este video. Si estás aquí en Patreon, te doy gracias por estar pagando tu mensualidad, gracias por estar apoyando mi carrera, y estoy agradecido de que Dios me haya puesto acá para bendecirte y darte buena energía en tu carrera, en tu música, en tu composición. Muchas gracias.